A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En Cuba, en el siglo XIX, un sargento del ejército español decidió que su hijo no debería estudiar porque consideraba que los libros eran peligrosos para la felicidad. Ese niño decidió asumir el riesgo. Empezó a estudiar a escondidas de su padre y además se convirtió en un lector apasionado. Aquel joven no solo quería leer y aprender, sino que soñaba con una patria libre del dominio español. Y a los 16 años, por escribir un poema libertario, fue a parar a la cárcel. Ese niño, soñador, poeta y prisionero, se llamaba José Martí. Después de salir de la cárcel, su vida fue una entrega permanente a dos grandes pasiones, la literatura y la independencia de su patria. José Martí recorrió las principales ciudades norteamericanas buscando la ayuda de sus compatriotas allí radicados, pero nunca encontró el apoyo necesario y regresó a la isla. Entonces se unió a varios patriotas y, sin abandonar nunca la literatura, tomó las armas y combatió al ejército español. Martí, llamado el apóstol de la Revolución Cubana, fue ante todo un poeta de alto vuelo y un ser bondadoso. Como poeta y pensador, lo recordamos cuando decía: Es hora de pensar. Pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta. Martí estaba naciendo un día como hoy, 28 de enero de 1840, y nacía para Cuba, para América y el mundo, y lo recordamos con su espíritu profundo y noble cuando nos decía: ser bueno es el único medio de ser. En sucesos, un día como hoy. Es el único medio de ser libre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este martes 27 de enero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, además en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Titulares. Vamos con los titulares de la presente emisión. Comisión de Relaciones Internacionales inicia fiscalización sobre acciones de protección a niños migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal iniciaron proceso de inducción y capacitación. Presidente ecuatoriano señala que la evidencia disponible confirma el carácter regional de las estructuras del narcotráfico que operan en el país. Agencia Metropolitana de Control clausuró una gallera clandestina que funcionaba cerca de un colegio en Calderón. Comisión solicita unificar propuestas legales sobre pagos de créditos y regulación de los intereses de mora. Ministra Gilda Alcíbar García lideró el diálogo por la educación con 11 gremios docentes. El editorial será de Roberto Aspiazu, Trump, el árbitro global. Tendremos entrevistas con Genaro Baldeón, presidente de la AEADE. Habla sobre la importancia del diálogo entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Mientras que John Reinberg, ministro del Interior, acerca de la Conferencia Internacional para frenar las drogas sintéticas y los operativos contra las redes criminales que se vienen llevando a cabo. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Comisión de Relaciones Internacionales inicia fiscalización sobre acciones de protección a niños migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Con 9 votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó una resolución mediante la cual se dispone iniciar un proceso de fiscalización respecto de las acciones ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana orientadas a garantizar la protección, integridad y derechos de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos en situación de movilidad humana, cuyos padres o tutores legales enfrentan procesos migratorios en los Estados Unidos de América.
Como parte de ese proceso, la comisión resolvió requerir a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la remisión de un informe detallado dentro del plazo que establezca la mesa legislativa, que contenga al menos las políticas, protocolos y acciones consulares implementadas para la protección de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos afectados por procesos migratorios de sus padres o tutores en los Estados Unidos de América. Las estadísticas disponibles sobre los casos atendidos, desagregadas por edad, sexo y tipo de medida de protección aplicada y las dificultades identificadas, así como las medidas correctivas implementadas o previstas. Asimismo, la resolución dispone que, de considerarse necesario, una vez recibida la información solicitada, la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o su delegado sea convocado a comparecer ante la comisión para exponer y sustentar el informe requerido. La comisión también resolvió notificar la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y dispuso que la Secretaría de la Mesa Legislativa comunique esta decisión al presidente de la Asamblea Nacional, así como a las presidentas y presidentes de las comisiones especializadas permanentes y a las secretarías relatoras, dejando expresa constancia de que, al haberse prevenido a esta comisión, ninguna otra podrá iniciar un proceso de fiscalización similar o relacionado conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proponente de la resolución, asambleísta Johnny Lavallén, indicó que frente a los recientes casos migratorios en Estados Unidos, especialmente en Minneapolis, es necesario fiscalizar la actuación de los consulados y de la Cancillería a fin de garantizar asistencia consular, información adecuada y protección efectiva a los ecuatorianos en el exterior, en particular a niñas, niños y adolescentes. Agencia Metropolitana de Control clausuró una gallera clandestina que funcionaba cerca de un colegio en Calderón. La Agencia Metropolitana de Control, AMC, clausuró una gallera clandestina ubicada a 300 metros de una unidad educativa. Esto en el sector de Bellavista de Calderón, al norte de la ciudad, en el marco de la Estrategia de Control de Quito, orientada a contribuir con la seguridad ciudadana, combatir actividades ilegales. En el lugar se identificó la asistencia de alrededor de 60 personas y aproximadamente 50 gallos. Los animales se encontraban en una situación precaria, con rastros de sangre asociados a las peleas, evidenciando una práctica de maltrato animal. Al notar la intervención de las autoridades, los asistentes intentaron evadir el control, apagando las luces y la música. Sin embargo, al intentar huir aprovechando la oscuridad y trasladar a los animales, las Fuerzas Armadas retuvieron a las personas e impidieron su escape, asegurando el lugar para el cacheo de los presentes. Este es el segundo caso registrado en lo que va del 2026, luego del operativo ejecutado el pasado 9 de enero en el sector de San Juan de Calderón. De acuerdo al Código Municipal, está prohibido la cría, reproducción, entreno y utilización de animales para peleas, así como organizar, promover o asistir a este tipo de eventos, conductas tipificadas como infracciones muy graves. Las sanciones para los responsables asciende a 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a $4,820. Los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal iniciaron proceso de inducción y capacitación. Este 26 de enero del 2026 inició la jornada de inducción y capacitación obligatoria para los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones. Los comisionados suscribieron el Código de Ética y recibieron sus credenciales, equipos tecnológicos, materiales y suministros de oficina. Las unidades técnicas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están a cargo de explicar las competencias, procedimientos, manejo de la información, entrega de documentación pertinente y aspectos administrativos y logísticos para el desarrollo del proceso de selección a cargo de los comisionados. Una vez recibida la jornada de inducción, los comisionados se autoconvocarán a su primera sesión administrativa para elegir a su presidente,
de uno de los miembros de la ciudadanía, su vicepresidente, de los delegados de las funciones del Estado y al secretario de la terna remitida por el presidente del Consejo de Participación y Control Social. La comisión desarrollará sus actividades en el Centro de Integración Ciudadana, ubicado en la calle Santa Prisca. Comisión solicita unificar propuestas legales sobre pagos de créditos y regulación de los intereses de mora. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con 10 votos a favor, resolvió solicitar al Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para unificar el proyecto de ley para el refinanciamiento y facilidades de pago en créditos con el Sistema Financiero Nacional y No Financiero Nacional, entidades emisoras de tarjeta de crédito y casas comerciales acreditadas en el país, de autoría de la exlegisladora Vanessa Álava Moreira, con el proyecto de ley orgánica que norma la adecuada aplicación de los intereses de mora en el Sistema Financiero Nacional. El primer proyecto tiene como objetivo normar el acceso de los usuarios del Sistema Financiero Nacional al refinanciamiento y a la solicitud de facilidades de pago de sus créditos, evitando que estas operaciones deriven en el cobro de intereses adicionales o intereses de mora distintos a los pactados en el contrato inicial. Según la propuesta, uno de los objetivos es impedir que en el país se configure el anatocismo en cualquiera de sus formas. Se establece que la tasa de intereses de mora se aplicará única y exclusivamente sobre el monto del capital vencido, a partir de la fecha que se verifique el inicio del incumplimiento del pago del capital. En ningún caso se cobrará intereses de mora, multas u otros recargos sobre el capital no vencido. Asimismo, las instituciones financieras deberán informar oportunamente a sus clientes, de formas claras, precisas y transparentes, la forma de cálculo autorizado y aplicable para la tasa de interés de mora. Presidente ecuatoriano señala que la evidencia disponible confirma el carácter regional de las estructuras del narcotráfico que operan en el país. El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró este martes 27 de enero que la evidencia disponible confirma el carácter regional de las estructuras del narcotráfico que operan en el país. Mediante su red social X, el mandatario habla de una lucha incansable para el Estado ecuatoriano el combate contra estas organizaciones. 3 presuntos cabecillas que han sido detenidos e identificados como alias Pipo, alias Fénix y alias Beach, este último, capturado el fin de semana pasado, según Noboa, poseen nacionalidad colombiana y vínculos con ese país. Daniel Noboa también se refirió en su declaración a José Adolfo Villamar, alias Fito, detenido en Manabí en junio pasado, quien está detenido en Estados Unidos luego de su extradición. Aseguró que alias Fito se desplazaba con frecuencia entre Ecuador y Colombia, país desde donde habría dirigido operaciones delictivas con afectación a nuestro territorio. El presidente aseguró que las acciones emprendidas por su gobierno han impedido la consolidación de las organizaciones del narcotráfico que buscaban reproducir, según sus palabras, un modelo de negocio ilícito que ya les había funcionado en otros países. El pronunciamiento se produce en medio del aumento de operativos contra el crimen organizado y de un debate regional sobre el impacto transnacional del narcotráfico y sus redes de operación. Ministra Gilda Alcíbar García lideró el diálogo por la educación con 11 gremios docentes. La tarde de este lunes 24 de enero, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcíbar García, junto al viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, el viceministro de Educación, José Luis Torres, y el equipo técnico de la institución, mantuvo un encuentro con representantes de 11 gremios de docentes del país, en el marco del Diálogo por la Educación, un espacio participativo orientado a fortalecer el trabajo conjunto en beneficio del Sistema Nacional de Educación. Durante la jornada, destacó que este acercamiento responde a la decisión de construir soluciones desde el consenso. El diálogo para la educación tiene como objetivo consolidar un espacio participativo para abordar las temáticas que afecten al Sistema Nacional de Educación en todos sus sostenimientos, recoger las inquietudes del magisterio y generar respuestas que contribuyan a la construcción y fortalecimiento de la política pública de educación.
Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay una serie de noticias importantísimas en todos estos días con respecto a aspectos de la economía ecuatoriana que vale la pena comentar. El primer tema tiene que ver con la deuda pública externa y el segundo con la política arancelaria del gobierno nacional con respecto a las importaciones que hacemos como ecuatorianos de productos colombianos. Con respecto al primer punto, ¿de qué se trata? Bueno, la señorita ministra de Economía y Finanzas ha dado una información importante, que el gobierno está trabajando con la cooperación de bancos internacionales como el Citibank de Nueva York, como el Banco de América y otro banco, que están liderando un proceso para una nueva emisión de bonos emitidos por el gobierno ecuatoriano y colocarlos en el mercado internacional de capitales. Y el objetivo de esta nueva emisión es obtener recursos en efectivo para poder con ese dinero hacer una segunda operación casi simultánea de recomprar bonos que van del Ecuador, que están en el mercado internacional y que vencerán el año 30, el año 35. Todavía no se conoce en forma exacta el monto total, pero yo creo, por ciertas informaciones que hay de otro frente, de que es posible que se emitan 3.000 millones de dólares para colocarlos a nivel internacional. Estos bancos que están liderando todo este proceso y asesorando al gobierno ecuatoriano en esta materia, el Citibank, el Banco de América, etcétera, van a decirle al gobierno cuál es el momento para emitir y colocar y a qué precios. Asumo yo que será el precio para la par. Asumamos, solamente por asumir, amigos, de que sean 3.000 millones de dólares. Pues bien, se entrarán 3.000 millones de dólares al gobierno ecuatoriano a un plazo pues adecuado, mayor del 30 y 35 a los efectos de ir aplanando la curva de vencimiento de la deuda pública externa del país y a una tasa de interés que será por lo menos la misma que tienen los bonos que todavía están en el mercado internacional. Y esto es porque sencillamente el riesgo al país ha descendido para el Ecuador en forma muy importante. Y yo aspiro que próximamente el nivel de riesgo país baje de los 400 puntos. ¿Sí? Y esto es enormemente positivo. ¿Qué va a hacer la plata asumiendo que sean los 3.000 millones de dólares? Sencillamente utilizará ese efectivo para recomprar la deuda de bonos que vencen el 30 o el 35. Y aquí también los bancos mencionados que tienen experiencia mundial sencillamente asesorarán al gobierno en qué momento hay que hacer la recompra y con qué descuento, que es lo importante. Yo espero y aspiro que sea pues un descuento del 15% aproximadamente. Es decir, utilizo los 3.000 millones y recompro. ¿Cuánto puedo recomprar con un 15% de descuento? Hagan los cálculos simples, mis queridos amigos, serán como 3.800, 3.850 mil millones, 3.850 mil millones de bonos que se retirarán por esta recompra. ¿Eso qué objetivo tiene? Sencillamente el objetivo es ayudar al peso que tiene el gobierno ecuatoriano al servicio de la deuda pública externa. ¿Por qué? Porque esas operaciones que van conjuntas, no es que los 3.000 millones de dólares que espero que se emitan en ese monto vayan a servir para financiar el gasto interno del gobierno, no, sirven para recomprar bonos que van a vencer del propio gobierno ecuatoriano. Y significa que con el descuento que arbitrariamente estoy indicando, sencillamente se reducirá el monto total de la deuda pública externa del país y se aplanará un poco el servicio de deuda al futuro para hacerlo más digerible para las finanzas públicas del Ecuador. Y también habrá pues un ahorro de intereses,
porque entonces la deuda pública por esta operación de recompra será menor. Y eso implica que el cálculo de intereses a un monto menor será pues para pagar intereses al futuro menores. Ese es otro ahorro. Asumiendo que la tasa de interés que se coloca en los 3.000 millones de dólares que estoy suponiendo, no digo que el gobierno va a emitir 3.000 millones, pero aspiro que esto sea por lo menos 3.000 millones para que sea de gran utilidad en esta reprogramación de los pasivos de deuda externa del gobierno nacional. ¿Esto es positivo? Por supuesto que sí. Habrá una serie de críticos que dirán que están en desacuerdo, que esto no es conveniente, bla, 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 etcétera. Pero amigos, desde el punto de vista objetivo, yo creo que es adecuado y acertado por parte del gobierno. La señorita o la señora ministra de Economía y Finanzas en los próximos días estará en el exterior, en Nueva York, en Zúrich, en Londres, en París, a los fines de explicar más detalladamente la operación que me he permitido no indicar yo, sino que ha indicado el gobierno nacional. Y ahí estarán pues los asesores del Banco de América, del Citicorp, así como yo estoy seguro que acompañará a esa misión con la ministra de Economía y Finanzas un representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que los mercados reciban no solamente la información de la ministra de Economía y Finanzas con respecto a la operación, sino sencillamente cuál es la política del gobierno nacional en materia económica y financiera. Y ratificar que el gobierno ecuatoriano es solo en el servicio a la deuda pública externa del país. Y además porque ha tomado medidas para ir evitando un mayor conflicto en las finanzas públicas del Ecuador. De tal manera que yo creo, queridos amigos, que es un acierto esta operación que ha anunciado el gobierno nacional y esperemos que se haga una realidad y el gobierno nos informe todos los detalles de las operaciones una vez que éstas se realizan. El segundo tema importante es de medidas que el gobierno y el presidente no han tomado con respecto a los impuestos arancelarios a una serie de productos que vienen desde Colombia hasta Ecuador. Ahora, ¿por qué ha decidido el presidente esta materia? Sencillamente porque dice que el gobierno de Colombia no ha hecho el esfuerzo suficiente para combatir a los narcotraficantes que transportan droga al Ecuador para que estos por los puertos y aeropuertos ecuatorianos salgan hacia Europa, hacia Estados Unidos, etcétera. Y esta falta de colaboración del gobierno colombiano ha provocado esta decisión del presidente ecuatoriano de establecer a partir del 1 de febrero un 30% de impuestos arancelarios a una serie de productos que vienen de Colombia para consumo interno del Ecuador. Y no solamente hay bienes de consumo, sino sencillamente también una serie de cosas que tienen que ver con la industria farmacéutica, que tienen que ver con otra serie de materias primas. Y esto naturalmente hay que manejarlo con cuidado. Ya el ministro de Energía de Colombia ha dicho que están desmantelando todos los mecanismos que establecieron para venderle energía al Ecuador cuando éste lo requiera. Y eso no es una buena noticia. Yo creo que el gobierno ecuatoriano debe evitar una guerra comercial. Las dos cancillerías, la colombiana y la ecuatoriana, deben reunirse en forma urgente con los ministros correspondientes de Comercio Exterior y conversar. ¿Para qué? Para evitar que vengan problemas mucho mayores, ya no solamente en la parte de comercio exterior entre Colombia y Ecuador, sino de otra serie de relaciones con la nación colombiana. Naturalmente que el gobierno colombiano no ha hecho mucho esfuerzo para controlar el problema de las drogas. ¿Por qué? Cada año se nota, y hay la noticia internacional, que el cultivo de la droga en Colombia sencillamente sigue aumentando. Y si el número de hectáreas para el cultivo de esta droga sigue aumentando, y significa que la producción colombiana de cocaína sigue aumentando y lo transportan a Ecuador para que se exporten a través de los puertos y aeropuertos ecuatorianos,
ese producto sencillamente hacia Estados Unidos, hacia los países europeos. Amigos, sencillamente Ecuador y el gobierno ecuatoriano está lanzado a una lucha contra el narcotráfico. Algunas veces hemos dicho en este programa que eso es acertado, pero que es insuficiente. Pero naturalmente aquí es necesario la colaboración estrecha del gobierno colombiano. Ahí es donde se produce la droga, no en Ecuador. Ahí. Y el gobierno colombiano aparentemente no está haciendo un esfuerzo suficiente para combatir esta actividad ilícita, ¿sí? De tal manera que el gobierno ecuatoriano tiene razón en afirmar que falta colaboración del presidente Petro y de su gente y de su gobierno. Pero la medida tomada es naturalmente muy complicada. Hay que impedir, vuelvo a repetir, que las relaciones, ya no solamente comerciales, sino de otros tipos, se deterioren intensamente entre Ecuador y Colombia. Y los dos presidentes deben dar instrucciones a su ciudadanía. Hay que moverse. Y para evitar la falta de control en los compromisos que el gobierno colombiano puede hacer, yo diría que hay que crear un comité con gente ecuatoriana y gente colombiana para que se reúnan mes a mes y evalúen el esfuerzo de Colombia para controlar este problema de la droga, ¿sí? Y saber hasta qué punto el gobierno colombiano está colaborando con Ecuador para el combate a este mal. Amigos y amigos, es sumamente preocupante este tema con Colombia. Y yo espero que sencillamente el tema no se deteriore más y sencillamente se llegue a un acuerdo, un nuevo acuerdo que tiene que ser firme y que Colombia cumpla con los compromisos. Gracias amigos y amigos, nos veremos la próxima semana. En Radio Sucesos estuvo Genaro Baldión, presidente de AEADE, habla sobre la importancia del diálogo entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Escuchemos lo que dice. Y hoy estamos viviendo algo que no es usual en las relaciones regionales. Ecuador y Colombia sostienen una relación comercial y una zona de libre comercio ya de 33 años. Hace 33 años ya se eliminaron total y definitivamente los aranceles a las importaciones recíprocas. Cada uno de los países eliminó las últimas barreras que todavía mantenían en un proceso de liberalización que ya venía desde el año 1969. Estamos hablando pues de 57 años de construcción de un proceso de integración y ahora vemos que resurgen estos aranceles bajo nuevas denominaciones, esta tasa por razones de seguridad, pues evidentemente no es una tasa. La tasa constitucionalmente, en la Constitución ecuatoriana me refiero, en el sistema tributario ecuatoriano, en el marco de la comunidad andina, es únicamente una contraprestación por un servicio efectivamente prestado. En este caso estamos hablando de un impuesto a las importaciones. Estamos hablando de un impuesto ad valorem y eso en términos de reglas comerciales se llama arancel, tarifa arancelaria, sobretasa arancelaria, cae en esa categoría. De hecho, ya el punto de partida de esta resolución que es emitida por el director de aduana es abiertamente contraria a la Constitución ecuatoriana, es abiertamente contraria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del Ecuador, el COPSI, es abiertamente contraria, por supuesto, al Acuerdo de Cartagena que prohíbe a los países a establecer gravámenes a la importación, independientemente del nombre que le pongan, el título que le pongan a ese gravamen a la importación. El gravamen es todo recargo que se aplica sobre un producto por concepto de la importación. Y hoy estamos viviendo eso. Cuando hablamos además de relaciones comerciales, no estamos hablando únicamente de cifras, de estadísticas, estamos hablando de familias, de pequeñas y medianas empresas que giran en torno
a la actividad comercial. Estamos hablando del transporte, estamos hablando de insumos agropecuarios que necesita la producción ecuatoriana, estamos hablando de insumos y materias primas para la industria nacional, para la industria ecuatoriana, pues es un golpe efectivamente que se traducirá en costos y en otras externalidades no deseadas, el contrabando, por ejemplo. ¿O qué vamos a destinar una gran cantidad de recursos de seguridad en este momento que los necesitamos casa adentro para controlar las fronteras? Bueno, es complejo y la afectación que se daría obviamente sería en el precio final, es decir, terminaríamos pagando los ciudadanos, los consumidores, los que queremos comprar un vehículo o, bueno, claro, de origen de Colombia o también los repuestos, ¿no? Que también son bastante ya de por sí onerosos y esto encarecería más ese costo. Sí, en el caso del sector automotor estamos hablando de alrededor de 5.000 vehículos que tienen este origen colombiano y es un sector además que ha tenido una complementariedad entre Ecuador, Colombia, a raíz del convenio automotor de la Comunidad Andina, que también es de esos años, desde 1993, cuando se estableció la zona de libre comercio, también se suscribió un convenio de complementación económica en el sector automotor. Y a partir de ese convenio, las industrias de Ecuador, de Colombia, en su momento también de Venezuela, empezaron a complementarse en las partes, en las piezas para el ensamblaje de vehículos y poder exportar desde un país a otro libre de aranceles. Ya desde ese momento entonces no tenemos aranceles a la importación de vehículos, estamos hablando desde hace 33 años, no existen estos aranceles y ponerlos de la noche a la mañana tienen un impacto pues no solo en ese volumen, sino en las cadenas que están vinculadas en la producción ecuatoriana que también provee a Colombia y también, por supuesto, en los insumos y partes que vienen de Colombia para la industria nacional del sector automotor. Además, tenemos una serie de componentes automotrices como los neumáticos, como las baterías, como las pastillas de freno, partes y piezas también que forman parte de la industria nacional aquí en el país y pues hoy también se están grabando, se estarían grabando si es que llegara a entrar en vigencia la resolución ya aprobada por la aduana. Estamos hablando de un valor superior a los 150 millones de dólares solo en el comercio automotor específicamente, pues y por supuesto es un impacto que lo que va a generar es desviación de comercio. Desviación de comercio, ¿qué quiere decir? Que en lugar de poder traer de un país que puede tener ventajas competitivas frente a traer de otro país, pues hoy sencillamente pues las empresas van a empezar a explorar otros orígenes, pero algunas no van a poder hacerlo tan fácilmente. Un acuerdo comercial, tener una representación de una marca, tener una distribución de un origen, es un proceso complejo que puede llegar a tomar años, la verdad. Ahora, Genaro, ¿qué expectativas tendrían ustedes como gremio automotriz sobre esta situación que, bueno, todavía no entra en vigencia, faltan unos poquitos días, todavía no hay una fecha tampoco para el diálogo, el tiempo parece que se agota, pero hay mucha expectativa de que esto en realidad no entre en vigencia, que sería para el 1 de febrero, el primer día del siguiente mes que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué expectativas tienen sobre esto en realidad? Hemos estado en contacto desde los distintos sectores empresariales y gremiales del Ecuador con nuestros pares colombianos para precisamente impulsar a los respectivos gobiernos sobre la necesidad, la importancia de sentarse a conversar. Más allá de los comunicados públicos, hemos estado en contacto con los distintos actores privados y también públicos de ambos países y por supuesto que nuestra expectativa, nuestro llamado es a esa necesaria conversación y cooperación, que es lo que necesitamos en este momento, no una confrontación, sino una cooperación entre ambos países. Es muy fácil en pocos minutos, en pocos segundos, destruir una confianza que toma décadas construir. Claro. Y hoy, pues, no es el momento para hacerlo. Así es que nuestra expectativa es que haya esa apertura en este momento, especialmente del gobierno ecuatoriano,
porque ya el gobierno colombiano manifestó su disposición para tener esa reunión incluso ya el día domingo o esta semana, cuando fuera pertinente, pues si todavía no tenemos el anuncio respectivo de parte del Ecuador sobre eso. Mientras tanto, ya tenemos una resolución aprobada por parte de la aduana, una resolución que, como lo decía, es abiertamente ilegal, inconstitucional y contraria a las normas de la Comunidad Andina, que va a tener, por cierto, como efecto, si es que llegara a aplicarse, no solo la declaratoria de ilegalidad por parte de las instancias nacionales e internacionales competentes, sino también la obligación del Estado de devolver todos esos pagos que se han hecho por concepto de una tasa absolutamente ilegal. Así es que pues tampoco va el Estado a recaudar recursos para poder destinarlos a actividades de seguridad o gestiones o acciones de seguridad como se lo ha manifestado, porque más bien va a tener que ahorrarlos para después devolverles a aquellos que pagaron esa tasa. Así es que escalar el conflicto no beneficia a nadie, no beneficia ni a los gobiernos ni en sus posturas y sí perjudica a las familias, perjudica la actividad productiva, la actividad empresarial, al transporte ecuatoriano que es vivo en esa frontera entre Ecuador y Colombia y fomenta el contrabando. Eso es lo que vamos a evidenciar muy pronto. Si es que eso llegara a ocurrir, nuestro deseo, nuestro pedido es que eso no pase y que tengamos pronto, esta misma semana, un anuncio de sentarse a discutir los problemas de interés mutuo. John Reinberg, ministro del Interior, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habla sobre la conferencia internacional para frenar las drogas sintéticas y los operativos contra las redes criminales. Escuchemos lo que dice. Sí, cerramos un año donde capturamos a los 20 criminales más peligrosos que existen en el Ecuador y que los trajimos de todas partes del mundo para que paguen por lo que están y lo que hicieron a los ecuatorianos. Fue un año que también capturamos a 153 objetivos intermedios de valor, que son los que tenían las operaciones o quienes estaban a cargo de las operaciones para cometer los actos criminales, los secuestros, extorsiones, sicariatos, las operaciones de narcotráfico. Cerramos un año crítico también donde incautamos 227 toneladas de cocaína que quitamos de las manos de los grupos criminales. Un año crítico de 27.000 operaciones migratorias que se realizaron justamente para atacar a aquellas personas que se encuentran en el país de forma irregular y que son parte de muchos de los delitos que se han cometido aquí en el Ecuador, producto de esa apertura de fronteras de aquella ocasión donde le quitaron hasta el pasado judicial para que puedan entrar libremente acá al país. Pero bueno, viéndolo un poco en las operaciones que usted menciona este año, y como lo anunciamos junto al señor presidente, parte de la estrategia, obviamente, incorporar lo que requieren nuestras fuerzas en materia de inteligencia, en materia de equipos logísticos, en materia de armamentos, en materia de equipar el ECU 911 para que, por supuesto, pueda trabajar de forma articulada, como debe ser, con tecnología acorde a los requerimientos que hoy tenemos en el país. Los sistemas que policía por alguna razón no se los quisieron dar en gobiernos anteriores, que fue lo necesario el IBIS y el AFIS para que ellos puedan llevar las investigaciones de forma más rápida y con estas herramientas importantes, el cual ayuda a determinar que un arma ha participado en algunos actos violentos y no solamente en uno, o quizás que sea la persona que se detiene sin haber usado el arma, poder determinar si esta arma ha estado en otras actividades violentas que han causado la muerte a personas. Entonces, es un paquete de herramientas necesarias en todas las aristas de seguridad justamente para el trabajo que se quiere hacer. ¿Y cuál es este trabajo? Principalmente atacar la economía criminal. Hemos establecido otros objetivos adicionales dentro de lo que ya veníamos trabajando, donde no se esperan ese tipo de ataques y que vamos a realizar durante este año. Empezamos con uno simple cuando comenzamos, hicimos este ingreso a los puertos de Guayaquil y ya a los puertos del Ecuador en operaciones masivas de inspecciones, de revisiones, no solamente en las instalaciones portuarias, sino de los contenedores, donde en esa operación encontramos droga, ¿no? Es algo que nunca se ha hecho, es algo que no se lo imaginaban,
Y producto de esta operación obtuvimos resultados que son resultados importantes porque es droga que no llega a las manos de esta economía criminal. Posterior a eso, operaciones de Policía Nacional, por ejemplo, el eje preventivo, que también ustedes saben, el eje preventivo, creen que es simplemente el policía que está ahí dándose la vueltita por la calle sin hacer mayor cosa. Una incautación de 1.1 toneladas de droga en una operación del servicio preventivo, que nadie lo esperaba. Y eso ocasionó una pérdida mayor de 40 millones de dólares a este grupo delincuencial, quien estaba listo para poner esa droga en botes para ser transportadas a un buque que había zarpado a la medianoche y poder contaminar este buque vía gancho ciego para que se pueda ser transportada. La droga estaba totalmente empacada, inclusive para que sea mojada y que no vaya a tener una afectación. Son varias de las operaciones que se están ya realizando. En cifras, hasta el 24 de enero ya tenemos 3.857 personas que han sido aprehendidas, que obviamente estamos haciendo el seguimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un gran error. Y ese gran error se llama el sistema judicial. El año anterior se siguen dejando libre a delincuentes. 1.000 personas fueron aprehendidas. Y yo siempre doy una cifra generosa, 10% son las que habrán quedado en las cárceles y el resto afuera. Ya es un tema que ya hemos llegado a un punto en que los ecuatorianos no tienen por qué aceptar esto. Y nosotros, como gobierno, como las fuerzas del orden, no podemos seguir estas operaciones constantes de atrapar hasta 15 veces a la misma persona que ha caído al principio por delitos quizás un poco no tan duros, pero ya cuando lo agarramos por cuarta, quinta, sexta vez porque mató a alguien. Entonces, esa sangre cae también en las manos de aquellos que lo dejaron libre todas las ocasiones anteriores para que ellos puedan seguir cometiendo sus actos de violencia. Entonces, el presidente ha sido sumamente claro. Las operaciones por parte de nosotros tienen que intensificarse, pero con objetivos específicos que los hemos trazado para atacar la economía criminal. Esto no significa que las estructuras criminales no van a ser atacadas. Por supuesto que van a ser atacadas. Claro. Pero el debilitamiento real viene cuando atacamos su economía, que es por lo que usted al inicio dice, de las muertes violentas, es por lo que ocurren las muertes violentas. Porque al haber llevado a la cárcel del encuentro a todos estos criminales que lideraban o cabecillas estas estructuras, comienzan a desarticularse y comienzan a atacarse entre ellos y comienzan a matarse, pero con un objetivo. Esa misma economía criminal que tenían como grupo, comienzan a atacarse entre ellos para ver quién se va a quedar con esa economía criminal. Entonces, por eso el objetivo principal de ataque a esta economía. Trump, el árbitro global, artículo de Roberto Aspiazú publicado en Diario El Universo. El orden mundial heredado de la posguerra ha cerrado su ciclo. La segunda administración de Donald Trump en un año ha anulado su vigencia de 8 décadas. El lema, hacer América grande otra vez, está detrás de la sucesión de acciones que vienen reconfigurando este nuevo orden, no de transición, sino de quiebra. Un modo surgido de la personalidad mudable y avasalladora del presidente estadounidense. Los golpes de efecto abruman desde la exitosa operación de captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro a la confrontación con Dinamarca y sus aliados de la OTAN por la pretendida posesión de Groenlandia por la fuerza, si fuera preciso. A último momento, en el marco de la reunión de Davos que se perfilaba como un fiasco, el primer ministro británico, Keir Starmer, consiguió una solución diplomática cuyos detalles no se han revelado. Podría ser aquello de otorgar preferencia a empresas estadounidenses para la explotación de sus recursos naturales y manos libres para la instalación de nuevas bases militares. La luna de miel con Starmer duró pocas horas, cuando éste se vio obligado a rechazar las declaraciones de Trump sobre que en la guerra en Afganistán el ejército británico se mantuvo seguro en posiciones de retaguardia. Una de las razones estratégicas para apelar a una mayor presencia en Groenlandia es el control de la ruta marítima que se está abriendo en el Ártico por el deshielo de sus aguas debido al cambio climático. Una prevención ante el acuerdo de Rusia y China de dotar de moderna infraestructura
portuaria la extensa línea de costa entre el mar de Barents en el septentrión europeo hasta el mar Bering en el extremo oriente. Entre tanto, Putin se solaza en el Kremlin por la grave factura de la OTAN que se ahonda debido a la dura retórica de Trump contra sus aliados de la Unión Europea por supuestamente haberse mantenido durante decenios en una zona de confort en materia de seguridad. Una desunión que facilita poner fin a la guerra con Ucrania en condiciones ventajosas. Por su lado, el presidente chino Xi Jinping mira impasible desde el Tiananmen una pugna desatada por la gran potencia hegemónica, consciente de que el ascenso del gigante asiático es incontenible y cuestión de tiempo. Después de todo, China fue la mayor economía mundial desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el inicio del siglo XIX. En geopolítica, el peso demográfico, gravita. Trump puede ser caprichoso, pero tampoco está desquiciado como podría aparentar. Sencillamente considera que el orden mundial de carácter multilateral debe llegar a su fin para que Estados Unidos pueda proyectarse sin estorbos como la única indiscutida potencia que se impondrá mediante la guerra comercial o cualquier otra amenaza estratégica. Lo dijo en una entrevista con el New York Times: respondo a los dictados de mi conciencia, no al derecho internacional. China y Rusia no le plantarán cara, menos aún Canadá y México, sus rehenes comerciales. Sin embargo, la cambiante opinión pública norteamericana podría ponerle un stop en noviembre cuando se renueve parcialmente el Congreso, un revés que lo privaría de su rol de árbitro del juego de poder global. Artículo de Roberto Aspiazú publicado en diario El Universo. Se espera que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, abandone Minneapolis el martes, ya que la administración Trump reduce su presencia federal en la ciudad tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. El asesinato de Alex Pretty, enfermero de la UCI a manos de agentes de la patrulla fronteriza, desencadenó una fuerte reacción política contra la represión de los manifestantes que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Bovino, que ahora será sustituido por el zar de la frontera Tom Homan, se convirtió en el rostro de la operación de control de la inmigración, reconocible por su característico abrigo largo de color verde militar, que ha suscitado comparaciones con los de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. The guy's an absolute clown, and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities and using NATO-banned tear gas and stuff on our like innocent families. Like he can leave, and if he already has, I'm sorry that I couldn't say it to his face. It's a vindication to some degree. We have a lot of fear around what kind of violence and reprisals might come as they leave. I know not every one of them is leaving, but at least they're losing a considerable amount of their forces, which is a relief. Bovino fue objeto de nuevas críticas por afirmar que Pretty llevaba un arma y planeaba masacrar a los agentes del orden, a pesar de que las imágenes de vídeo filmadas desde varios ángulos muestran a Pretty con un teléfono móvil en la mano y sin ningún indicio de que empuñara un arma. El retroceso de Trump se produjo después de que incluso destacados republicanos y defensores del derecho a portar armas criticaran su enfoque en materia de inmigración. La histórica tormenta que azotó gran parte de Estados Unidos aún no ha terminado, ya que se espera que llegue más aire ártico que prolongará las temperaturas bajo cero en zonas ya cubiertas de nieve y hielo. Aunque la tormenta invernal afectó a millones de estadounidenses, sus efectos más duraderos se concentran en una franja que abarca desde el extremo oriental de Texas hasta el norte de Luisiana, Mississippi y Nashville, Tennessee. A medida que persisten las temperaturas bajo cero, el número de muertos ha aumentado a al menos 30. Mientras tanto, cientos de miles de personas se han quedado sin electricidad. There's currently 750,000 homes across the country without power. Over 1 in 5 of them, over 20%, are here in Mississippi. We reached a peak of about 180,000 that has now down below 150,000.
Las fuertes nevadas que se extendieron desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra provocaron interrupciones generalizadas en los viajes, cancelaciones de vuelos y cierres de colegios. El lunes se registraron más de 12.000 retrasos o cancelaciones de vuelos en todo el país. El domingo, casi la mitad de los vuelos de Estados Unidos fueron cancelados, la tasa más alta desde la pandemia del COVID-19. A finales de 2024, cientos de hombres procedentes de zonas pobres de Bangladesh viajaron a Rusia creyendo que habían sido contratados en este país, previo pago, como cocineros o limpiadores. Sin embargo, a los pocos días de su llegada, muchos se dieron cuenta de que habían sido engañados. Según 3 testimonios que escaparon del país, los documentos que se les pidió que firmaran en ruso no eran contratos de trabajo, sino compromisos militares, forzándolos a hacer el servicio militar obligatorio en pocos días y, en muchos casos, siendo enviados al frente de guerra ucraniano. En Ucrania, según los hombres, a menudo se les utilizaba como escudos humanos en las zonas más peligrosas del campo de batalla. Mohammadi creyó firmar un contrato como electricista. চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছে, তোমরা এখানে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না, তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তারপর আমি ওই ম্যামকে নক দেই, তারপর থেকে তাকে বলি আপনি আমাদের সাথে কেন প্রতারণা করলেন, তো এই টেক্সট করার পর থেকে সে আমার কোনো মেসেজের রিপ্লাই দেয় না। Según sus compañeros, un bangladesí murió por el impacto de un dron. Muchos siguen figurando como desaparecidos. Su último contacto con sus familias fue a través de breves mensajes de voz. Ahar Hussain, de 40 años, le dijo a su esposa en sus últimos mensajes que había sido vendido al ejército ruso y que rezase por él. Sahab, de 20 años, llamó a su padre desesperado en lo que este último consideró como el último mensaje que recibiría de su hijo. There are 2 or 3 layers of people who are profiting. That means he is going to the war, but some in the name of war, before that, in the name of job, he has been taken to Russia. So some people start selling the dream that you will get a jobs, and for the jobs, they are taking the money. Bangladesh investiga actualmente las actividades de los intermediarios vinculados a las estructuras rusas. আমার দাবি শুধু একটা, আমার হাজবেন্ডের ফিরে আসার দাবি। আমি টাকাও চাই না, কিছু চাই না, আমি শুধু সন্তানের বাবারে ফিরত চাই। Se estima que unos 40 bangladesíes han fallecido en el frente de guerra ucraniano. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.